Bien, buenas noches, ¿cómo están? Iniciamos nuevamente la clase donde habíamos quedado. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras y decimos de lleno donde habíamos quedado, por favor, señorita Ligerón. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Un momentito, por favor. Bien, ¿dónde hemos quedado? Licenciado, quedamos en los papeles de trabajo, estábamos haciendo referenciación de los documentos. Ya habíamos visto el legajo permanente, ¿verdad? El legajo permanente. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. A ver, veamos. El legajo permanente de los papeles de trabajo. Ay, no está ahí. Ajá. Ya. Diapositiva. Bien, ya saqué el screenshot. Quienes están en sala para ver el tema de su asistencia. Muy bien. Bien, esos son los papeles de trabajo. Entonces, lo que habíamos visto, el legajo permanente, ¿verdad? Dentro de lo que se refiere al legajo permanente, habíamos hablado que el legajo permanente, ahí es donde hemos quedado, ¿verdad, señorita Paola Nieto? Paola, ¿me escucha? Parece que no me escucha. Señorita Araceli Choque. Buenas noches, licenciado. Ya hemos terminado este tema. Nos hemos quedado en un ejercicio. Hemos terminado esto, ¿verdad? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Esto ya habíamos terminado. Entonces, como ya hemos terminado el legajo permanente, nosotros tenemos que ver el legajo corriente, ¿no es cierto? El otro papel de trabajo. Pero previo a iniciar el legajo corriente, nosotros tenemos que tener muy claro algunos conceptos que nos van a poder ayudar a comprender mejor de algunos aspectos de los hallazgos, por ejemplo. ¿Está bien? Veamos entonces, para entrar a lo que va a ser el legajo corriente, vamos a referirnos entonces a la segunda fase de la auditoría. La primera fase habíamos visto todo lo que era la planificación, ¿no es cierto? Todo lo que es la planeación y las áreas críticas. En segunda fase, entonces hacemos el examen de evaluación de las áreas críticas que habíamos establecido en primera fase. Bien, dentro de lo que es la segunda fase de la auditoría operacional, la evaluación de las áreas críticas, vamos a decir que durante el trabajo de la auditoría, durante nuestro examen, nosotros vamos a enfocar todos los esfuerzos siempre en ir a mejorar todas las condiciones que pueda tener la empresa, ¿no es cierto? Ya sean métodos corporativos, métodos operativos y todo lo que conlleve a una mejora.
Entonces, esto nos va a permitir tomar algunas decisiones en base a la primera fase que habíamos visto acerca de el entendimiento de la entidad, acerca de la naturaleza de las operaciones que pueda tener la empresa o la entidad, y a partir de ello, entonces nosotros empezamos a identificar algunas áreas que son críticas para nuestro trabajo de auditoría. ¿Está bien? Dentro de lo que se refiere a la segunda fase, vamos a hablar de algunos objetivos básicos de la evaluación de las áreas críticas. Vamos a mencionar algunas que he considerado que son importantes para realizar el trabajo de la segunda fase. Entonces, en lo que es evaluación de las áreas críticas, tenemos que ver, en principio, si las políticas, las prácticas, los procedimientos, de acuerdo a la realidad, están en conformidad con alguna normativa que puede ser básica o que pueda requerir la entidad. Pregunta del millón. A ver, todas las empresas y todas las entidades públicas, si ustedes quieren, han sufrido, todos hemos sufrido el coronavirus, ¿verdad? Lo cual nos ha permitido tener una política diferente a la acostumbrada. Se han parado muchos negocios, se han cerrado empresas. A partir de ello es que ha cambiado la normativa. Si ustedes se acuerdan, el año 2020, cuando estaba todavía como presidente la señora Giannini, sacó un montón de decretos supremos donde se modificaron, ¿no es cierto? Se modificaron las políticas de las tendencias de impuestos, se modificaron, se alargaron la presentación de ciertas obligaciones fiscales y entre otros también se impuso una normativa donde no se podía salir a la calle, ¿no es cierto? No podían salir a la calle, o si es que podían salir tenían incluso un día específico de acuerdo al número de cédula de identidad. Y así como esos han habido varios cambios, ¿no? Por ejemplo, no había reuniones, no había un montón de situaciones que se han restringido. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos en auditoría, si el procedimiento es las prácticas que se refieren a las políticas se acomodan de acuerdo a la realidad, empáticamente estamos haciendo alusión a ese tipo de eventos. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que ser muy criteriosos para entender la legislación que establece la empresa. Por otro lado, otras áreas críticas que podrían haber tenido son los procedimientos, las operaciones o definitivamente todas las actividades que en realidad hacen un resultado en lo que se refiere a la conformidad de lo planeado por los altos ejecutivos, ¿no es cierto? Para ver si es que los logros los estamos alcanzando de forma eficiente y de forma económica. Por otro lado, también podríamos ver de que si el sistema administrativo nos va a proporcionar un control satisfactorio en cuanto a los ingresos y los gastos. ¿Está bien? Sobre todo en las entidades públicas, ¿no? Que manejan el presupuesto. Dentro del presupuesto, no se olviden que están los recursos por un lado y por otro lado los gastos. Los gastos y los recursos que tendrán que ir de la mano, ¿verdad? Eso también es importante. Otra área crítica podría ser las prácticas de la unidad que dan como resultado la promoción o la protección de intereses de la entidad y tomando todos los factores,
Entonces, dentro de lo que se refiere a la protección de los intereses de la entidad, tendríamos que hablar, por ejemplo, un análisis PEST, el análisis político, económico, social, cultural, legal, ambiental, ¿sí? O podríamos ver desde el punto de vista un FODA, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, todo esto se enfoca de acuerdo a la coyuntura que pueda vivir el tiempo y espacio en la entidad o en la empresa. Dentro del examen profundo de las áreas críticas, vamos a referirnos estrechamente a lo apropiado de los hallazgos de auditoría. Entonces, hablamos mucho de los hallazgos, ¿no es cierto? Hablamos de que es un desarrollo de hallazgos donde vamos a ver si es que estos hallazgos nos van a proporcionar evidencia suficiente para que vayan a reforzar todo lo que son la opinión del auditor o de pronto el control interno, el informe de control interno que se pueda establecer. Entonces, estos hallazgos se van a constituir en una base importante para lo que va a ser los informes de auditoría respecto a el informe o el resultado final. Entonces, dentro de lo que podríamos decir que el examen profundo de las áreas críticas tiene como objetivo la evaluación de algunos aspectos. Entonces, fíjense, en la segunda fase vamos a evaluar ya estrechamente, muy de forma muy intensa, por ejemplo, las políticas institucionales vigentes. ¿Qué políticas institucionales vigentes están aplicadas por la entidad o por la empresa, dependiendo del sector público o el sector privado? ¿Está bien? Por otro lado, vamos a ver el logro de los objetivos que pueda tener la empresa. Y obviamente, si el logro de los objetivos es bueno, va a tener una eficiencia operativa razonable. Vamos a ver la utilización de las 3 Es, economía, eficacia y eficiencia, en todos los campos, ¿no es cierto? Vamos a ver el control de recursos, tanto ingresos como gastos, en el caso de entidades públicas, que no puede ir más gasto que ingreso o menos ingreso que gasto, porque todo es en realidad en base a un presupuesto y además tienen que estar con las partidas que fueron presupuestadas dentro del POA, ¿no es cierto? Dentro del programa operativo anual. Y si es que existe una utilidad en el sistema contable, la propiedad y la utilidad del sistema contable. La propiedad y la utilidad del sistema contable tendrá que ver, por ejemplo, en las entidades públicas, el órgano rector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para un mejor control establece el SIGEP, Sistema de Gestión Pública, ¿no es cierto? Donde a través de este sistema controla todo lo que es las transacciones tanto de recursos y gastos. Si es que evidentemente a través de un clasificador de cuentas que establecen, se están imputando las partidas que fueron presupuestadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si en el presupuesto no está clasificado un gasto y de pronto incurrimos en ese gasto, entonces podríamos tener una responsabilidad por daño económico. ¿Está bien? Veamos entonces algunos procedimientos para el examen profundo de las áreas críticas. Para realizar algunos procedimientos en la segunda fase, podríamos ver alguna cartilla o alguna selección de aspectos que nos van a servir. Por ejemplo, seleccionar algunas operaciones y verlas de manera, en principio, hacer un análisis, una prueba analítica, de hacer un ratio. En otros casos, la profundidad, llevar a cabo esa cuenta y realizar un examen a profundidad, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que pasó.
con respecto a los objetivos de auditoría. Y cuando hablamos de objetivos de auditoría, ya les había pedido, no sé si esta es la segunda, tercera vez, que puedan leer la norma internacional de auditoría número 500, ¿sí? Evidencia de auditoría, y tomen en cuenta el párrafo número 17, donde se establecen las aseveraciones que el auditor o los auditores lo entendemos como objetivos de auditoría. Entonces habla dentro de lo que es la NIA 500, evidencia de auditoría, el párrafo 17, les habla de las aseveraciones o aserciones. ¿Está bien? La aseveración antes del trabajo de auditoría, las aseveraciones durante el trabajo de la auditoría y las aseveraciones posterior al trabajo de auditoría. Entonces, esas aseveraciones o esos objetivos de auditoría, porque así los llamamos los auditores, los objetivos, están referidas estrechamente con la partida o la cuenta. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos haciendo en nuestro programa de auditoría, le dan a la señorita Karen Marcela Velázquez un programa de auditoría para que vaya a aprobar los objetivos de la cuenta inventarios. ¿Cuáles serán los objetivos de auditoría para la cuenta inventarios? Seguramente será ir a probar la aseveración de integridad, existencia. ¿Será que existen los inventarios? La integridad, ¿será que están todos? Valuación, ¿será que esos inventarios están valuados de manera correcta? O de pronto puede haber una sobrevaluación o pueden ser que no estén valuados de manera correcta. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Cuando hablamos de operaciones a examinar a profundidad. Por favor, les voy a pedir que lean la norma internacional de auditoría número 500, párrafo 17. Esta, no sé, esta creo que es la tercera o cuarta vez que les pido. Ahí nos referimos a los objetivos de auditoría. ¿Está bien? Por su lado tenemos también las entrevistas, que es un procedimiento que el auditor puede realizar. Entrevistas a los jefes de producción, jefes de ventas, jefes de lo que ustedes puedan tener dentro del proceso de la auditoría. Entrevistas al gerente, por ejemplo, cuáles son los objetivos, entrevistas tales que cuáles han sido las proyecciones para llevar adelante la empresa, cuál es su proyección en ventas, cuáles van a ser sus ingresos, cuánto más o menos tiene establecido dentro del margen de utilidad para las áreas donde la empresa se va a desenvolver. Entonces, todo ello vamos a seguramente establecer dentro de las entrevistas. Observaciones físicas. A ver, señorita Araceli Choque, ¿qué será una observación física? Un ejemplo. Está apagado su micrófono, señorita Araceli Choque Quispe. Sí, licenciado. ¿Qué pasó? La veo sonreír mucho. Es que todavía no les dije que voy a tomar otro screenshot y que digan whisky. ¿Mm?
Ese es el problema, ¿no? No están atentos. A ver, señorita Andrea Paola Nieto, ¿qué entiende por una observación física? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Observación física, bueno, entiendo. Es algo que yo voy a ver. ¿Así, licenciado? O sea, tengo que ver y comprobar, más o menos. Ya, no se va a hacer la de la vista gorda, digamos, ¿no? Observación física. Más o menos. Vamos a hacer, vamos a suponer que usted está como auditora interna en una entidad y al 31 de diciembre tienen que hacer el inventario del cierre por los activos fijos. ¿Está bien? Entonces, el encargado de activos fijos le invitará a participar del inventario, donde seguramente contarán, ¿no? Cuántos escritorios son, a quiénes están designados los escritorios o definitivamente podría ser las altas que ha tenido la empresa con respecto a los activos fijos. Las compras, ha comprado ha comprado teléfonos, había comprado escritorios, había comprado monitores, había comprado CPUs, no sé, computadoras o equipos, laptops. Entonces, seguramente les van a invitar para que ustedes van a ser veedores, ¿no? Del inventario físico. Entonces, esa es una prueba física. ¿Está bien? Examen de información. Cuando vemos nosotros todo lo que ha acontecido, ese inventario físico, ya podemos tener un examen de esa información que hemos evaluado. Análisis de resultados, posterior a eso sacamos nosotros nuestros resultados y si es que existe alguna amenaza o algún tipo de riesgo, entonces hacemos un análisis o priorizar áreas y pruebas que requiera la entidad. Podemos clasificar los posibles criterios de medición en algunos casos. Las mediciones generalmente lo hace la empresa, ¿no es cierto? Hemos visto, ellos tienen sus índices. Nosotros como auditores tal vez podríamos sugerir, podríamos hasta establecer, pero mal podríamos nosotros determinar a exactitud, porque nosotros no estamos en el proceso del día a día, simplemente estamos haciendo un examen en nuestro trabajo de auditoría. Redactar las conclusiones y recomendaciones también nos va a servir. Y esto que es importante, identificar y desarrollar las características de los posibles hallazgos de auditoría operativa. ¿Alguien podrá decirme qué entiende por hallazgo en auditoría? ¿Qué es un hallazgo de auditoría? A ver, señorita Virginia. Licenciado, Sí, adelante. sí, cuando se encuentran fallos o errores, o en algunos casos cuando se encuentran incongruencias en documentos, como por ejemplo diferencia de montos en comprobantes y en informes. Ya, a ver, un hallazgo es una deficiencia que encuentre el auditor durante el examen que está realizando o durante el trabajo de auditoría. ¿No es cierto? Vale decir, este hallazgo puede ser un error, ¿no? Puede ser un error. ¿Qué tal si dentro de el examen les pedimos que nos presten los comprobantes de gasto y de pronto determinamos que en esos comprobantes de gasto habían ejecutado partidas que no correspondían? Han pagado refrigerios, en la glosa dice pago de refrigerios, pero han imputado la partida de anticipos. ¿Qué tal? Entonces ustedes están encontrando una deficiencia, ¿no es cierto? Esa deficiencia tendrán ustedes que sacarse una fotocopia de ese comprobante y expresarlo en sus papeles de trabajo. ¿Está bien?
Entonces eso es un hallazgo. El hallazgo es propiamente dicho todas las observaciones, errores que pueden ser materiales o errores que no son tan materiales, pero que son identificados durante el proceso de la auditoría. ¿Está bien? Hallazgo. Ahí está entonces. Definiremos qué es un hallazgo de auditoría operativa. Un hallazgo de auditoría es una observación encontrada durante el examen sobre operaciones o actividades que se encuentran afectadas en su eficiencia, eficacia y economía, en las 3 E's. Entonces, ese es un hallazgo de auditoría operativa. ¿Está bien? Bueno, vamos. La evidencia tiene que ser, si hablamos de la evidencia a través de los hallazgos, tiene que tener, nos va a permitir respaldar nuestro informe de conclusión. Cuando tengamos bastante evidencia respecto a los hallazgos que hemos tenido durante el examen de auditoría, tenemos que tener cuidado de que estos hallazgos tengan que cumplir algunas características. Este hallazgo tendrá que ser de forma suficiente, ¿sí? Tendrá que ser de confiabilidad y competencia, si es que es confiable, si es de una fuente confiable, y si es que tiene competencia respecto al trabajo de auditoría que estamos realizando, y también tiene que ser pertinente. ¿Qué quiere decir? Que un hallazgo tiene que tener ciertas características porque si no deja de ser hallazgo. ¿Está bien? Tipos de evidencia. No sé si han escuchado algunos tipos de evidencia. Y no solo es evidencia suficiente, competente, no. Tenemos entonces los tipos de evidencia diferenciados en testimoniales, documentales, físicas, circunstanciales, técnico-periciales, analíticas, informativas. A ver, ¿cuál podría ser una evidencia circunstancial? La evidencia circunstancial es aquella que se puede determinar en cualquier momento de acuerdo a el tiempo y espacio. ¿Está bien? Una evidencia circunstancial ustedes lo pueden tener. ¿Qué tal si salen de su casa y de pronto camino a donde están yendo? Vamos a suponer que están yendo a la universidad, y camino a la universidad se suscita un hecho de tránsito. Ha sido una circunstancia que ustedes no han previsto, pero sí pueden tener algunas fotos, ¿no? De decir, ha habido un accidente y todo eso. Esa es una evidencia circunstancial. ¿Está bien? Una evidencia testimonial son aquellos que nos dan a través de los empleados, pueden ser que nos den los proveedores o finalmente los clientes, ¿no? ¿Qué opina con respecto a la empresa que tiene enfrente o cómo le parece la atención? ¿Cómo es el desenvolvimiento? ¿Qué tal es el trato de los empleados, ¿no? Entonces son testimonios. ¿Cuál es la salud financiera de la entidad o de la empresa? Ah, no. Entonces el testimonio de afuera o del proveedor, o sea, del cliente también podría ser, les va a demostrar algún grado de evidencia. ¿Cuáles serán las evidencias documentales? Entonces, las evidencias documentales están referidas estrechamente a toda la documentación que tiene la empresa a través de convenios, contratos, ¿no? Todo lo que son documentos, esas también se convierten en evidencia y se llaman documentales. Evidencias físicas. ¿Qué será una evidencia física? Evidencia física, como les comentaba anteriormente, de los inventarios, por ejemplo. En los inventarios podemos ver evidencias físicas. Ustedes hacen un conteo
donde se hace un inventario y establecen que hay 100 piezas del artículo A, hay 200 piezas del artículo B y hay 30 piezas del artículo C. Entonces, ustedes pueden ir a palpar porque tiene carácter corpóreo. Pueden decir y contar incluso ustedes, sí, evidentemente son 30, son 100. Hemos hablado de las evidencias circunstanciales, que es de acuerdo al tiempo y espacio, las cuales se establecen. ¿Qué serán las evidencias técnico-periciales? Estas evidencias están estrechamente relacionadas con las auditorías especiales, ¿no? O en algunos casos con auditorías de fraude, porque de pronto el policía generalmente hace su pericia, ¿no? A través de pruebas del guantelete, pueden tener pruebas que estén referidas a conseguir cierta evidencia para determinar la culpabilidad del individuo o del presunto involucrado. ¿Está bien? Pruebas analíticas, las hacen ustedes, ¿no? Las pruebas analíticas, cuando de pronto hacen la comparación de dos estados financieros y reflejan las variaciones. A ver, ¿cuánto de ingresos ha tenido en la gestión 2018 y cuánto tiene de la gestión 2019? ¿Y por qué tanta variación? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han bajado las ventas? En el tema de compras, ¿por qué compró tanto en la gestión 2018? Y en la gestión 2019 apenas hemos comprado un 10%. Entonces, fíjense, esa es una prueba analítica, ¿no es cierto? Y las pruebas informativas que también pueden estar dentro de lo que se refiere a algunas técnicas que pueda tener el auditor. Bien, dentro de los procedimientos de auditoría, vamos a establecer y nuevamente decir de que las técnicas que vamos a aplicar durante el examen no, es específicamente a través de la evaluación que hemos tenido, la evaluación de los riesgos que hemos tenido en la primera fase y tomando en cuenta su evento o realización, nosotros como auditores vamos a ver qué tipo de procedimientos o qué tipo de pruebas vamos a realizar para obtener evidencia de auditoría. Bueno, en lo que se refiere a las letras rojas, por ejemplo, cuando nosotros optamos algunos procedimientos que aplican a alguna parte de la población, entonces podríamos optar por algún tipo, por alguna práctica de muestreo. El muestreo, ustedes han visto cómo se hace en estadística, ¿no es cierto? Se puede hacer muestreo a través de ¿qué? A través de objetos de las mismas características, en este caso clientes que tengan las mismas características, podríamos hacer muestreo aleatorio, podríamos hacer muestreo a detalle, podríamos hacer muestreo de muchas formas. Entonces, eso va a implicar el juicio del auditor y por supuesto también el tipo de empresa que estemos realizando nuestro trabajo de auditoría. Dentro de los procedimientos para obtener evidencia, como les había mencionado anteriormente, nuevamente les voy a pedir que lean la NIA 500, la evidencia de auditoría, y en su párrafo 17, ¿ya? Pero de otro modo también nos habla de la NIA 315, que es el entendimiento de la entidad, donde nosotros como auditores tenemos que ir a comprender cuál es el objeto o cuáles son las actividades que realiza la entidad para poder entender qué operaciones son importantes o cuáles son las actividades más importantes que tenga la entidad. Además de que la NIA 330 requieren algunos detalles que necesita para realizar el trabajo de auditoría o para planear la auditoría en todo caso, para que el auditor pueda, a través de esta planificación,
ver qué tipo de procedimientos va a emplear, pudiendo hacer estos procedimientos, en principio, la valoración de los riesgos. Entonces, no solo vamos a ir a valorar los riesgos, sino, no sé si han escuchado recientemente, le han cambiado a auditoría basada en riesgos, dice, ¿no? Porque para todo es riesgo. Auditoría siempre está basada en riesgos. Riesgos que pueden ser riesgos internos por robo, riesgos internos por mala práctica o riesgos externos que puedan ser realizados a través de el Estado, podría realizarse a través de algunas entidades o instituciones que estén estrechamente involucradas en el quehacer del día. ¿Qué tal si impuestos nacionales dice, se les ocurre el impuesto a las transacciones y el impuesto al valor agregado sube ya no al 13, sino al 20%? Esa será una política donde seguramente nos va a dañar a todos, ¿no? Incluso a los contribuyentes que son unipersonales o podría ser a las empresas jurídicas. Pues todo eso tiene que ver con aplicar algún tipo de evidencia o algún tipo de conclusiones para alguna actividad que podamos realizar o de pronto para todo el conjunto de la empresa. Podríamos tener procedimientos de auditoría posteriores también. Estas auditorías, de acuerdo a al tipo de pruebas o al enfoque de la auditoría, para que el auditor pueda realizar en todo caso, en algunos aspectos o en algunas cuentas, pruebas analíticas, procedimientos sustantivos o definitivamente realizar una prueba de control al control interno a través de varias operaciones. Dentro de lo que se refiere a las técnicas de auditoría, también podemos mencionar algunas técnicas que son muy comunes. Técnicas, por ejemplo, de inspección, ¿no? Inspección. Ojo, inspección no es lo mismo que observación. Cuando nosotros realizamos una inspección, estamos yendo a profundidad. Entre tanto, la observación, tan solo estamos limitándonos a ver, somos veedores de lo que están haciendo. Confirmaciones externas, también nosotros lo hacemos. Esa es otra técnica de auditoría que nos permite, en este caso nos va a permitir satisfacernos o poder tener evidencia si es que el saldo de la cuenta de los clientes corresponde a el saldo que se muestran en los registros de contabilidad, en los registros mayores. Por otro lado, otra técnica que también es muy usada es el recálculo, ¿no? A veces agarran y suman mal los contadores. Entonces nosotros tendríamos que hacer ese recálculo. Muchas veces he encontrado yo algunas deficiencias solo en el recálculo, ¿no? Porque no habían sumado la fila número tantos, que entonces no sumaba el monto. Ese es un hallazgo que se encuentra. Y en algunos casos también tenemos que ver las pruebas de recorrido. Y estas pruebas de recorrido generalmente se realizan para ver si el control interno de la entidad está funcionando de manera adecuada. ¿Está bien? Por ejemplo, un procedimiento, una prueba de recorrido podría ser, yo saco un mayor de la cuenta de viáticos y dentro de los viáticos puedo ver qué montos son materiales. ¿Está bien? Le hemos pagado viáticos a Pepe López, hemos pagado a Juan Pérez,
Entonces, dentro de esos comprobantes podría yo hacer un muestreo, un sort o un muestreo que sea aleatorio. En este caso, si es que el muestreo es aleatorio, voy a ver yo cuáles son las cuentas que más movimiento han tenido o son las más gorditas, las más importantes, las más relevantes. Y entonces voy a pedir seguramente esos comprobantes para ir a ver la prueba de recorrido, que no es más que otra cosa que realizar las características que pueda tener el comprobante y que todos los comprobantes de esa naturaleza tengan que tener las mismas características. Por ejemplo, donde tengan un memorándum, ¿no?, de designación para el viaje. Tendrán que tener un formulario de viaje. Tendrán que tener su descargo de el viaje a través del formulario 110. Ahora, por ejemplo, a partir de esta gestión, el Servicio de Impuestos Nacionales ha impuesto de que el formulario 110 ya no tenga que ser la versión 3, que antes se lo hacía en el facilito, ¿no es cierto? Ahora se lo hace a través del sistema SIAT, que es la versión 4. Ahora, si ustedes me preguntan, yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia que había antes para llenar el formulario 110 que se refiere a para viajes, digamos, ¿no? Para descargar el formulario 110 del RCIVA respecto al nuevo sistema? ¿Alguien sabe? ¿Alguien trabaja con eso? ¿Cuál es la diferencia? Pero si tiene las mismas columnas, solo aparece versión 4 y la respuesta es no. Antes el facilito era muy vulnerable y podrían ustedes hasta cambiar la fecha, ¿no? Ah, no lo hice ayer, mañana lo hago con fecha del anterior lunes. No lo hice, lo voy a hacer con fecha del anterior mes. El facilito entonces era muy vulnerable. Por eso es de que la administración tributaria ha cambiado. Ahora, el formulario 110 sale con la fecha y hora en la cual están estableciendo. No podemos cambiar, ¿no? Por si acaso, esa es una característica que tiene. Entonces nosotros a través de las pruebas de recorrido vamos a identificar esas deficiencias seguramente. Procedimientos analíticos. ¿Qué procedimientos analíticos habrá? Por ejemplo. A ver, la señorita Anaí Mariela Olmos, no la veo en sala. ¿Está la señorita Anaí Olmos? Señorita Olmos. Sí, buenas noches, licenciado. No la veo en cámara. No la veo en sala. ¿Está la señorita Olmos? ¿Quién se desmayó? Sí, estoy aquí. Ya la aprendí. ¿Y por qué no prende su cámara? Es por mi batería, pero la voy a aprender. Y yo pensé que se gasta pues mi cámara más o menos, ¿no? Fíjense. Entonces, a ver, Anaí, ¿podrías decir o mencionarme algunos procedimientos analíticos que puedas, que considerarías? ¿Qué son los procedimientos analíticos? ¿Qué pasó? ¿Nada? Anaí. Señorita Anaí, ¿ya se fue? ¿Se desmayó? ¿Qué pasó? No, estoy aquí. Ya, ¿qué son los procedimientos analíticos? Un procedimiento analítico, ¿cuál podría ser?
Entonces, el procedimiento analítico podría ser, por ejemplo, una evaluación de los ratios, ¿no? A ver, podríamos tener en los estados financieros un ratio de liquidez. Podríamos tener un procedimiento analítico a través del análisis vertical o el análisis horizontal de las cuentas. Procedimiento analítico son aquellos en síntesis en las cuales el auditor solo analiza, ¿no es cierto? No entra a profundidad, simplemente hace un análisis y determina a grandes rasgos. Ahora, cuando ya entramos en la auditoría, ya determinamos lo que tiene esa cuenta, ¿no es cierto? O sea, si es que determinamos la variación que es muy grande, entonces entramos a detalle y vamos a ver exactamente qué es lo que pasó. Técnicas de auditoría, la inspección dijimos que son registros, es un examen de los registros o documentos. Por ejemplo, en este momento yo podría decirles, si estuviésemos en aula, por favor saquen sus cuadernos y voy. ¿Quiénes tienen cuadernos? Todos levantan la mano, seguramente. E incluso los que no tienen sus apuntes al día. Entonces yo podría decir, a ver, voy a revisar los apuntes que estén al día. Entonces los que levantaron, seguramente poco a poco van a ir bajando si es que no los tienen, ¿no? Y entonces yo voy a identificar a ellos, porque van a agarrar y voy a ir a revisar, entonces tema por tema, y está bien, y se los firmaré seguramente. ¿Y qué pasa con los que han levantado la mano y han dicho que tienen y no tienen? Entonces yo voy a identificar quiénes son, ¿sí? Está bien. La observación, nada más, como les dije, voy a observar cuántos son 30, 50. Por ejemplo, en este momento yo puedo observar que hay 41 estudiantes que están logueados, pero tan solo tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, casi 30 estudiantes que están con cámara abierta. Entonces eso me va a permitir, por ejemplo, tomarles un screenshot en este momento para ver quiénes están logueados y poderles considerar el tema de su asistencia, ¿no? Su asistencia en algunos casos podría ser como participación. ¿Está bien? Entonces digan whisky para que pueda tomar otro screenshot en media clase, por favor, para que salgan sonrientes, ¿no? Whisky, 1, 2, 3, listo, ¿ves? Sonrientes han salido. Muy bien. Entonces, ellos son los que más o menos están presentes en la clase y puedan tener algún tipo de participación. Confirmaciones externas, otra técnica de auditoría, donde el auditor va a realizar seguramente alguna confirmación de los saldos que están respecto a los estados financieros. El recálculo que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Recalcular nuevamente las sumas aritméticas que pueda tener en la información financiera y las pruebas de recorrido como hemos establecido anteriormente. Bien, hemos hablado de técnicas, hemos hablado de hallazgos y dentro de los hallazgos vamos a decir que cada hallazgo tiene que tener ciertos factores para que cumpla con una calidad razonable. ¿Está bien? Entonces, la calidad de los hallazgos va a depender los múltiples factores que podamos señalar. Bueno, voy a señalar tan solo 4 que me ha parecido que son los más importantes. Por ejemplo, el grado de supervisión continua sobre el trabajo de detalle. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de auditoría, vamos a determinar si es que esa supervisión que están haciendo en el área de producción es continua, se refiere a detalle o es que es muy superficial. Producción entra a revisar o hace un examen sorpresivo de cuánto es la producción
al 31 de marzo o al 15 de marzo o cada viernes o cada lunes. ¿Está bien? Ese trabajo es a detalle o simplemente es que lo hace al tanteo, ¿no? Entonces eso podría ser un hallazgo. Comunicación permanente sobre la naturaleza de los hallazgos y discutir inmediata, discusión inmediata de su impacto potencial. Cuando hablamos de que haya una comunicación permanente sobre qué tipo de hallazgos nos va a servir para el trabajo de auditoría, seguramente el supervisor de auditoría les va a enfocar a decir qué tipos de hallazgos les va a servir y cómo deberían evaluar si es que ese hallazgo va a tener un impacto potencial. ¿Está bien? Por otro lado, también tenemos que ver el modo de confección de los papeles de trabajo. Pero ojo, el modo de confección de los papeles de trabajo está referido seguramente a un lineamiento. Por ejemplo, los papeles de trabajo, los cuales ya hemos visto anteriormente, que era el legajo permanente, tiene una referenciación de la Contraloría General del Estado, al igual que el legajo corriente que vamos a entrar enseguida. Entonces, ese lineamiento ya está establecido, yo no puedo cambiar. ¿Por qué? Porque tiene una regla, ¿no es cierto? A eso se refiere. Y la claridad en la presentación de los hallazgos. Cuando hablamos de claridad que tenga que tener los hallazgos, estamos refiriéndonos a que estos hallazgos no sean sucintos, que sean de forma muy débil, sino que estos hallazgos tendrán que tener pruebas suficientes que no permitan, en todo caso, cualquier tipo de cuestionamientos, ¿no es cierto? Y en el caso de haberlos, nosotros tendríamos que defender nuestros hallazgos. ¿Y qué requisitos básicos debe tener un hallazgo? Uno, que debe tener la importancia relativa. Importancia relativa en cuanto al impacto que pueda tener en la información financiera. Por ejemplo, no sé si han escuchado, recientemente hay algunas disposiciones que, a los auditores y a los contadores, los cuales preparan o preparamos información financiera, se ha pronunciado, por un lado, el Colegio de Auditores de Bolivia a través del CETENAC, ¿sí?, donde han establecido suspender el ajuste por inflación y tenencia de bienes, pero por otro lado, el Servicio de Impuestos Nacionales se ha puesto más firme y han dicho de que la suspensión del ajuste por inflación y tenencia de bienes podría llevar algunas desviaciones de preparación de información financiera con respecto a aspectos tributarios. Y han mencionado el Decreto Supremo del 24051 en su artículo 38, donde establece específicamente que debieran ser actualizados los rubros que no son monetarios y aquellos rubros patrimoniales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice el Consejo Técnico del KV, el Consejo Técnico, el CETENAC, donde establecen que la inflación para la gestión 2021 tan solo fue del 0,6%, no llegando ni al 1%. Entonces ellos arguyen y dicen no es relevante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es relevante o no es relevante el ajuste por inflación y tenencia de bienes? Si la inflación ha llegado al 0,6%, no ha llegado siquiera al 1%, ¿cuánto será el impacto? ¿Será relevante realizar un ajuste por el periodo que se ha establecido?
¿Cuánto será ese ajuste que les va a determinar? Centavos, ¿no es cierto? Estamos hablando del 0,6%, menos del 1%, fíjense. Entonces la inflación no ha sido muy elevada, pero bueno, en otras palabras, estamos todavía bajo las disposiciones del Servicio de Impuestos Nacionales, porque si no, incurriríamos en algún ilícito o en alguna situación de que los estados financieros no están preparados conforme a normativa que establece la 24051 en el artículo 58. Eso es importante, eso es la relevancia. Por otro lado, tiene que estar basado en hechos y evidencia que sean precisos, que figuren en los papeles de trabajo. Entonces, los hallazgos tendrán que estar plasmados en los estados financieros o en los hechos o en las actividades donde estamos realizando nuestro examen para determinarlos y ponerlos en los papeles de trabajo. Por otro lado, tendrá que ser objetivo, que tiene que ser emergente de transacciones realmente ejecutadas. Obviamente, no podemos hablar de hallazgos donde no hayan sido realizados en algún tipo de operaciones, ¿no es cierto? De acuerdo a las operaciones que tiene la entidad o la empresa, pueden haber algunas deficiencias y esas deficiencias pues son los hallazgos. ¿Está bien? Además de que tienen que ser suficientes. En cualquier momento podrían cuestionar, ¿no?, su informe y entonces tendrá que respaldar esos hallazgos al informe de auditoría como una evidencia suficiente. Además de que tiene que ser convincente y entendible, no solo por un auditor, sino por cualquier persona. ¿No es cierto? Bien, dentro de los atributos, dentro de lo que hemos hablado al respecto a los hallazgos, vamos a decir que los hallazgos habían tenido algunos atributos. Para ser en sí un hallazgo, tendrá que tener ciertas atribuciones o ciertos atributos, los cuales vamos a mencionar uno a uno y vamos a ir escudriñando y vamos a hacer ejercicios. En principio, un atributo de un hallazgo tendrá que tener su condición, tendrá que tener su criterio, tendrá que tener su causa, tendrá que tener el efecto y los otros de recomendación y comentarios de los responsables, que básicamente va a ser lo que establezca el auditor. ¿Está bien? Veamos entonces, ¿qué es la condición? Ojo, mucha atención, por favor, en este punto o estos puntos, porque en base a esto ustedes van a realizar sus papeles de trabajo. La condición en un hallazgo había sido el párrafo en el cual el auditor va a describir la situación deficiente que ha encontrado, o sea, la deficiencia que ha encontrado. En otras palabras, va a tener que ser lo que es. Vale decir, si encuentran ustedes una deficiencia, no se registran las cuentas por pagar. Esa es una deficiencia, ¿no? Entonces esa sería una condición. ¿Está bien? Criterio. Cuando hablamos del criterio, estamos estableciendo de que es el párrafo en el cual el auditor va a detallar el estándar contra el cual ha medido o comparado la deficiencia. En otras palabras, va a ser la norma contra la cual el auditor mide la condición. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, podría decir, ¿no? Los estudiantes de la materia de auditoría operativa
no cuentan con asistencia, ¿sí? Porque no se han logrado o no han encendido su cámara, y esto lo establece, podría decirles, ¿no? De acuerdo a la resolución que ha emitido el Secretaría Académica, resolución número 5 de la gestión 20 tantos. Esa sería, entonces, ese sería un criterio, porque estoy hablando de algún tipo de normativa. ¿Está bien? Por otro lado, ¿qué es la causa? La causa va a ser el párrafo donde el auditor va a detallar todas las razones por las cuales a su juicio ha ocurrido la deficiencia que está observando. En otras palabras, va a ser ¿por qué ocurrió la condición? ¿Por qué ha ocurrido el problema? ¿Cierto? Vamos a tener igual otro ejemplo o tal vez otro ejercicio. En el caso del efecto, ¿no es cierto? El atributo de los hallazgos, que es el defecto, vamos a establecer que es la consecuencia real o potencial, ¿sí? Que puede ser cuantitativa o cualitativamente detallada, cuantitativamente en cifras, montos, o cualitativamente cuando hablamos de algunos aspectos que no tengan que ver de manera numérica, ¿no? O de manera efectiva. De lo que se refiere al hallazgo o la deficiencia que estamos describiendo. En otras palabras, el efecto es la diferencia entre lo que es y lo que debió ser. Se realizan, ¿qué podemos decir? A ver. No se descargan los fondos en avances de forma correcta, podríamos decir, ¿no? Cuando existe un reglamento o un manual donde establece que a los 8 días de haber recibido el fondo en avance, el empleado debiera descargar esos fondos. Podría ser un ejemplo de efecto. ¿Está bien? Ahora vamos a ver de manera general ejemplos de los atributos de auditoría. Cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, de los atributos de auditoría, muy grandes, ¿no? En la primera condición, ¿qué podríamos decir? Ejemplos de los atributos. ¿Qué tal si yo les pongo en el examen? Determine los atributos de auditoría, ¿ya? Y les pongo esto. Esta situación se debe a que la gerencia, digamos, la gerencia general lleva doble contabilidad y posee más de un juego de estados financieros con el objeto de reducir impuestos por medios inapropiados, minimizando las ganancias reportadas o la obtención de créditos bancarios donde minimizan las ganancias reportadas. ¿Está bien? Tiene doble contabilidad. ¿Qué tipo de atributo le corresponde a ese párrafo? ¿Qué es lo que estamos estableciendo? ¿Qué tipo de atributo sería? A ver, analicen, porque vamos a hacer papeles de trabajo. ¿Causa, licenciado? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Porque está detallando los medios inapropiados. Ese causa.
Párrafo donde el auditor detalla las razones por las cuales a su juicio ocurrió la condición observada, o sea, el problema. ¿Por qué ocurrió la condición? Dice, ¿no? Causa. Veamos. Esta situación, dice, se debe a la gerencia general lleva doble contabilidad y posee más de un juego de estados financieros con el objeto de reducir impuestos por medios inapropiados, minimizando ganancias reportadas o la obtención de créditos bancarios donde minimizan las ganancias. Entonces es una causa, ¿no? ¿Por qué? Está detallando las razones que están realizando la observación. ¿Está bien? Muy bien. El otro, ¿cuál sería el otro atributo para el segundo párrafo? Señorita Ruth Lili Chuquimia. Chuquimia, Ruth Lili, ¿me escucha? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tipo de atributo podría ser el segundo párrafo? Al cierre de la gestión en el proceso de auditoría de la empresa ABSRL, se identificó, ¿sí? Por ejemplo, la existencia de más de un sistema de registros informáticos, más de un registro informático con información de interés fiscal. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que está haciendo en el segundo párrafo? Al cierre de gestión en el proceso de auditoría de la empresa AB, se identificó, dice, la existencia de más de un sistema. ¿Qué está haciendo? ¿Qué tipo de atributo tendría que ser? ¿Qué? A ver, ¿qué será la condición? Párrafo en el cual el auditor describe la situación deficiente encontrada. Lo que es. ¿Qué es lo que está diciendo en el párrafo 2? Al cierre de la gestión en el proceso de auditoría, la empresa se identificó, dice, la existencia de más de un sistema de registro informático con la información de interés fiscal. ¿Sería condición tal vez? Porque está describiendo la situación que ha encontrado, o será un criterio que está estableciendo lo que debe o lo que debió ser, o será una causa, por qué ocurrió la condición, o será un efecto, la diferencia entre lo que es y lo que debió ser. Ahí está, sencillito. Ya se lo hemos resuelto. Es una... El primero, licenciado. ¿Qué es el primero? Pero si me ponen en su examen el primero o el número 1, yo no voy a saber qué es. No está tomando apuntes. El primero se refiere a la condición. A la condición, sí. Entonces, el segundo párrafo será una condición. Condición. ¿Sí? Ya. Sí. Ahora, el tercer párrafo, ¿qué es? A ver, está facilito el tercer párrafo. La Oficina de Recursos Físicos, dice, tiene la obligación ordenada en la Ley 1818 del 2010 de cotizar como mínimo con 3 proveedores locales a fin de obtener la cantidad requerida a nivel razonable de calidad, al menor costo y a la oportunidad de vida. A ver, ¿qué tipo de criterio será?
Condición, dice. La condición, el párrafo describe la situación deficiente encontrada, lo que es, dice. El criterio. Párrafo en el cual el auditor detalla el estándar contra el cual ha medido o comparado la condición. Ya ha visto que hay una deficiencia y está comparando. Es la norma contra la cual el auditor mide la condición, lo que debe o debió ser, dice el criterio. Causa. ¿Por qué ocurrió la condición o por qué ocurrió el problema? Y el efecto va a ser la diferencia entre lo que es y lo que debió ser. Entonces, para el párrafo 3, ¿qué es? Criterio, dicen. Criterio, listo. ¿Por qué criterio? Porque existe una norma. Existe una norma, pues, dicen. Existe una norma, ¿verdad? Existe una norma. Entonces, si esa norma está establecida, bueno, ya tenemos que decir, ese es criterio. Cuidado en el examen. En el examen les voy a dar párrafos similares y ustedes tendrán que poner qué tipo de atributo tiene ese hallazgo. Pero vamos a hacer también los papeles de trabajo, no se preocupen. Y el último, a ver, ¿qué dice? Se efectuaron adquisiciones de bienes a precios mayores a los ofertados por otros proveedores, dice, cuya diferencia en precios se estiman en bolivianos 145 millones. ¿Ya? Ahí he exagerado, ¿no? 145 millones. Ahora, ¿qué tipo de atributo es? Condición, dice. Lo que es. Criterio, lo que debe o debió ser. Causa, ¿por qué ocurrió la condición? ¿O será un efecto? La diferencia entre lo que es y lo que debió ser. Es la consecuencia real o potencial cuantitativa o cualitativa de la condición descrita. Entonces, ¿qué podrá ser este? Perfecto. Un efecto, Eso, licenciado. El último es un efecto, ¿no es cierto? Es un efecto porque ya les está mencionando de forma cuantitativa el monto del daño. Entonces, para lo que era el primero, es causa, ¿no? Situación se debe a que la gerencia general lleva doble contabilidad, pues el juego de estar, está estableciendo la causa, se está estableciendo por qué. Al cierre de la gestión del proceso de auditoría, la empresa identificó, está narrando, es una condición. En lo que se refiere, cuando hay alguna normativa, ¿sí?, que establece, ustedes ya no tienen que dudar que es criterio. Y en el caso de que haya alguna diferencia, ya sea o algún monto que establezcan cuánto es o cuántos son, ya está hablando de los atributos del efecto. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí, la documentación y elaboración de papeles de trabajo, que vamos a entrar ahora. Los papeles de trabajo son el conjunto de cédulas y documentación fehacientes que contienen datos e información obtenidos por el auditor en su examen. Entonces, los papeles de trabajo que vamos a referirnos nosotros, nos vamos a referir a los papeles de trabajo del legajo corriente. El legajo permanente, a ver, ¿alguien podría decirme qué era el legajo permanente? ¿Qué se pone en el legajo permanente en los papeles de trabajo? Agarren su archivador de palanca y establezcan en el legajo permanente todos los documentos estatutarios, los contratos, los reglamentos, las normativas que tiene la entidad y acomódenlo de acuerdo al índice que hemos visto, de acuerdo a lo que establece la Contraloría, ¿no es cierto? Primero está el legajo
legajo permanente A, legajo permanente B, legajo permanente C y todo lo que se refiere a eso. Ese es el legajo permanente. Pero ya entrando a lo que es el legajo corriente, bueno, estamos hablando de que los auditores van a ir a elaborar durante el examen o durante el trabajo de la auditoría estos papeles de trabajo. ¿Está bien? Parece que no vamos a entrar ahora por el tema del horario a lo que es la práctica de los papeles de trabajo, pero sin embargo creo que se ha establecido de manera por lo menos comprensible de lo que es o de lo que son los hallazgos y sus atributos de los hallazgos, ¿verdad? En la próxima clase que nos va a tocar el día, viernes no nos va a tocar, qué macana. Viernes más deberíamos pasar, pues, caray, ya, lo vamos a dejar para el día miércoles próximo, ¿no? Entonces vamos a tener que apretar un poquito el acelerador para realizar trabajos en sala. ¿Está bien? Por mi parte, entonces sería eso. Licenciado, Los estudiantes. Sí. perdón, licenciado, si no me equivoco, la anterior